lo haremos conjunto. Cuando quieras. Bueno, pues primero me gustaría dar las gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a la Red Compara por la invitación a poder participar en este seminario, así como en concreto a la coordinadora Carmen Azcárraga, la coordinadora de la Red Compara. Bueno, lo primero que quiero decir es que la verdadera experta en arbitraje es mi compañera y buena amiga Arantxa, y que yo soy solo una de estas personas que siempre se mete donde no le llaman, y con eso quería hacer un apunte sobre el arbitraje en materia laboral, es decir, solo en concreto en cuestiones de arbitraje laboral, ya que estas bondades, todas estas bondades que nos ha contado mi compañera, no lo son tanto, o al menos desde mi punto de vista, no lo son tanto desde en el ámbito de la materia laboral, por unas especialidades que ahora comentaré. Ahora se oye, ¿no? Perdón, es que... Bueno, bien, pues entonces, es más, lo que creo es que en materia laboral, más que bondades, el arbitraje puede ser una amenaza para el derecho incluso sustantivo. Es decir, no ya solo... Bueno, para el derecho sustantivo no, para la defensa del derecho de los trabajadores. Ya que, bueno, como supongo que sabéis, el arbitraje se basa en la voluntariedad. Bueno, lo ha explicado, es decir, todo es voluntario. La elección del árbitro es voluntaria, el idioma es voluntario, es decir, todo depende de la voluntad de las partes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nace el derecho del trabajo? El derecho del trabajo nace porque precisamente hay una simetría entre las partes. Es decir, hay una parte que tiene el poder de imponer al trabajador las condiciones de trabajo. Por tanto, si aceptamos el arbitraje en materia laboral, lo que estamos haciendo es permitir que una de las dos partes pueda elegir todas las cuestiones, ya no solo de derecho sustantivo, es decir, cuál es el salario, etcétera, sino también estamos aceptando que elija el procedimiento. Es decir, podría elegirse precisamente, se podría obligar al trabajador a firmar un convenio arbitral en el cual el árbitro que decidiera, dirimiera sobre cualquier cuestión arbitral fuera, bueno, pues un amigo del empresario, etcétera. Eso no pasaría en derecho civil, ya que si te presentan un convenio arbitral que entiendes que no es favorable para ti, que te puede perjudicar te puede presentar un perjuicio en un futuro, simplemente no lo firmas y ya está. Es derecho civil, hay poder de negociación entre las partes y por tanto no se firma, no se acepta. Y no hay inconveniente. Pero en el derecho del trabajo, la mayoría de veces lo que ocurre es que el trabajador no puede rechazar un puesto de trabajo, lo necesita para vivir. Es decir, estamos hablando del salario, de que necesita el salario. El salario tiene un papel cuasi alimenticio, es decir, estamos hablando de que se alimenta de ello. Bueno, por tanto, en este caso no existe esa voluntad. Eso se dice en derecho del trabajo. El derecho del trabajo es imperativo. Las partes no pueden excluirlo de su aplicación. No se puede excluir la aplicación en el derecho del trabajo precisamente porque esa exclusión implicaría eso, que el empresario siempre le dijera al trabajador, no, firma que renuncias a tal derecho, etcétera. Y por eso los derechos laborales son irrenunciables. Bien, pues si admitimos en derecho del trabajo el arbitraje, puede pasar precisamente esto. Bueno, por eso en España las cuestiones sobre el contrato de trabajo no pueden someterse a arbitraje como regla general. Hay algunas excepciones, pero como regla general no se puede. Pero, por lo que sea, aquí en Costa Rica sí se puede. Es decir, es más, aquí en Costa Rica es la propia Constitución, si no me equivoco, la que recoge la posibilidad de ir a los tribunales o ir al arbitraje. Por tanto, por ejemplo, aquí en Costa Rica sería imposible prohibirlo. Bien, ¿por qué he dicho que en España, en principio, como regla general, no se pueden someter las cuestiones a arbitraje del contrato de trabajo? Y no he dicho las cuestiones laborales no se pueden regular. Porque son las cuestiones individuales, del derecho del trabajo individual, las que no se pueden someter a arbitraje como regla general. Pero sí se pueden las cuestiones colectivas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nacen en principio los sindicatos o los representantes de los trabajadores? La idea es unir a todos los trabajadores bajo una misma voz y, por tanto, que puedan hablar de tú a tú con el empresario. Es decir, que haya
una especie de aumento del poder de negociación de los trabajadores, ya que se han unido todos bajo un sindicato y, por tanto, sí se pueda hablar directamente, se pueda negociar. Haya de verdad una autonomía de la voluntad. Lo que no ocurre en el derecho individual, es decir, el trabajador solo contra el empresario no puede negociar de tú a tú, pero sí podría ser todo el sindicato, la agrupación de trabajadores, podría negociar. Por tanto, aquí sí que hay autonomía de voluntad, por tanto aquí no tiene ningún sentido, o en principio no tiene sentido excluir el arbitraje. Por tanto, sí que se permite y sí que está admitido, es más, se utiliza bastante en España, que haya arbitraje para el caso de un conflicto colectivo, es decir, un conflicto entre un sindicato y un empresario, una asociación empresarial. Bueno, entonces, ya he hablado, para dejar aquí este punto, es decir, la primera amenaza, el primer problema que existe en el arbitraje laboral es eso, la falta de autonomía de la voluntad en el derecho laboral individual. ¿Cuál es la segunda amenaza? La segunda amenaza viene en el derecho colectivo, que efectivamente puede ser regulado, ya que en principio podemos hablar de autonomía de voluntad entre un sindicato, porque hay poder de negociación, las partes están equilibradas más o menos, o al menos esa es la teoría nos dice que al agruparse los trabajadores en sindicatos tienen un equilibrio para poder negociar de tú a tú o de manera justa con el empresario. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es esta segunda amenaza? Bueno, pues que los gobiernos suelen utilizar, y tanto pasa aquí en Costa Rica como en España, el arbitraje como manera de acabar con la negociación colectiva. Es decir, esto que estamos hablando, el sindicato quiere, por ejemplo, un aumento de sueldo, quiere mejorar sus condiciones laborales, quiere más vacaciones, cualquier cosa. En ese caso se va al empresario y le plantea un conflicto colectivo, y el empresario puede aceptar, no aceptar, puede negociar, puede llegar a un acuerdo, y si no hay acuerdo, pues normalmente pues el sindicato puede o ir a huelga o otras manifestaciones de conflicto colectivo. Bueno, claro, en principio esto puede provocar un perjuicio, sobre todo en el caso de los servicios esenciales. Cuando estamos hablando de un hospital, que todos los médicos se vayan a la huelga de un día para otro es algo que el Estado no puede permitir. Es decir, la gente no puede morir. Hay derecho a la vida también reconocido en la Constitución, igual como el derecho a la huelga está reconocido en la Constitución. Por tanto, en un servicio esencial para la comunidad no se puede permitir que los trabajadores vayan a la huelga en cualquier momento, de cualquier manera. Aquí, según tengo entendido, en Costa Rica, esto efectivamente está prohibido, es decir, para servicios esenciales no se puede realizar huelga, y en servicios esenciales que estén de manera privada, gestionados de manera privada, tienen que ir obligatoriamente al arbitraje. ¿Veis? En este caso no habrá una negociación, es decir, no habrá una negociación por la cual el sindicato vaya a pedir un aumento de sueldo o lo que sea, o bueno, también puede pasar al revés, es decir, la negociación colectiva es tanto positiva como negativa. Puede ser que el empresario decida bajar los salarios, pues en ese caso puede el sindicato estar en contra y por tanto plantear un conflicto colectivo. Bueno, pues en este caso, en ambos casos hay que ir, aquí en Costa Rica, hay que ir a un arbitraje obligatorio. ¿Qué pasa en España? Pues en España sí se permite la huelga para servicios esenciales, pero con muchas restricciones. Es decir, hay unos servicios mínimos que hay que cumplir. Normalmente es la administración la que pone los servicios mínimos, y ha habido casos en los que los servicios mínimos han sido del 100%, con lo cual implica que no hay huelga. Pero bueno, que en principio sí se pueden plantear unos servicios mínimos del 60%, del 70%, un 30% de los trabajadores podrán ejercer la huelga, podrán presionar, pero el otro 70% se quedará para asegurar ese servicio esencial. Hay un caso bastante gracioso, o al menos cómico, en España, y es que la administración en un momento dado dijo que los servicios mínimos iban a ser del 120%. Es decir, en época de huelga hubo más servicios que de los de normal había. No, eso luego, por supuesto, cuando llegó a un tribunal, y el tribunal decidió que eso no era legal y que había que indemnizar al sindicato, pero efectivamente durante época de huelga hubo más trabajadores que de normal. Bien, pues, bueno, voy a continuar. Lo que quiero decir ahora es que, como habéis visto, es decir,
el arbitraje es voluntario, es decir, aquí estamos hablando de un arbitraje, es que he hablado de este caso en España, pero no he dicho cuándo se aplica el arbitraje obligatorio, porque igual como aquí en Costa Rica tiene arbitraje obligatorio para servicios esenciales, también lo hay en España. No como regla general, como pasa aquí en Costa Rica, pero en excepción. ¿Cuál es la excepción? Pues la excepción es, cuando los intereses económicos del país puedan ser afectados. En este caso, cuando estén en peligro los intereses económicos del país, lo cual eso lo suele decidir el gobierno, en ese caso también efectivamente pasa lo mismo que en Costa Rica. Se prohíbe la huelga, se prohíbe que haya un conflicto colectivo y entonces se pasa a un arbitraje obligatorio. Bueno, pues ahora sí, retomando la idea de arbitraje obligatorio. Pasa en Costa Rica, pasa en España. Pero el arbitraje es voluntario, lo hemos oído siempre, es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede aceptar esto? Bueno, la fundamentación está clara. Es decir, estamos hablando de que hay un conflicto colectivo entre empresarios y trabajadores que se tiene que resolver de alguna manera en servicios esenciales. Son unos servicios que hay unos intereses detrás que también están fundamentados por derechos fundamentales, igual como el derecho a la huelga, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, por ejemplo, en casos de gestión, empresas de gestión de basura, es decir, pues llega un momento en el que eso se tiene que terminar, porque si no la gente puede empezar a tener problemas de salud, por insalubridad en la ciudad, etcétera. Por tanto, hay un interés detrás. Eso es lo que históricamente ha justificado estos arbitrajes laborales. Pero bueno, yo seguiría opinando que habría que buscar otras soluciones, porque con el arbitraje lo que se está haciendo es que un tercero decida sobre un conflicto de interés. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, cuál es el salario que deben cobrar los trabajadores de un hospital. Bueno, pues un tercero viene y lo dice. ¿Cuáles son las vacaciones? Viene un tercero y lo dice. Es decir, yo sé que ustedes a esa idea no lo ven tan raro porque las condiciones laborales en Costa Rica están reguladas por ley. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto debe cobrar un trabajador por ser licenciado? Eso la ley lo indica. En España es el convenio colectivo, es el convenio colectivo el que lo hace. Por tanto, son las partes las que negociando deciden siempre. Entonces, que venga un tercero y nos lo diga, aquí en Costa Rica, pues es el gobierno el que lo suele decir, pero en España desde que entró en vigor la Constitución, esto no está permitido. Tienen que ser las partes las que lo deciden, porque son intereses propios. Es decir, ni siquiera es un conflicto jurídico, ni un conflicto que se puede resolver por equidad. Es un conflicto de intereses. Es como si vamos a comprar un coche, no nos ponemos de acuerdo entre el vendedor del coche y el comprador, y al final voluntariamente decimos que vamos a un arbitraje, no hay problema, pero que obligatoriamente el Estado nos imponga ir a un arbitraje para decidir cuál es el precio del coche, es que a lo mejor ese precio yo no lo quiero. Es decir, esa es la idea. ¿Entienden? Entonces, claro, o a lo mejor el vendedor dice, no, pero es que el precio que me ha dicho el árbitro, al final está por debajo de mi coste, estoy perdiendo dinero, yo me voy a dedicar a otra cosa. Pues eso puede pasar a los trabajadores, si estamos hablando de que es su salario, pues entonces que venga un tercero y lo diga, no, son las partes las que deben decidir cuál es el salario a cobrar. Pero bueno, hemos dicho y hemos quedado claro que estamos hablando de servicios esenciales. Por tanto, hay una justificación detrás y por tanto, pues, bueno, mientras no haya una solución mejor, habrá que aceptar esta solución. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en España? Y eso en Costa Rica no pasa, bueno, y no ha pasado en ningún sitio en el mundo. Simplemente ha pasado solamente pasa en España. Y es que, para cuando no son servicios esenciales, es decir, estamos hablando de una fábrica que fabrica ventiladores bueno, pues hay un conflicto colectivo, y aún así, en España se impone el arbitraje obligatorio para resolver ese conflicto. Eso pasó el 30 de junio de 2011, el gobierno socialista impuso el arbitraje obligatorio si tras un año de negociación no se había llegado a ningún acuerdo, no un año de huelga, hablo de un año de negociación, que puede no haber habido huelga siquiera, pero bueno. Pero esto fue derogado. Esto fue derogado porque en lo que planteaba esta reforma del gobierno socialista, que imponía el arbitraje obligatorio, en el cual podía decidir, si el árbitro podía decidir subir el salario, dejarlo como estaba, bajarlo, aumentar el número de días de vacaciones, reducirlo, podía hacer lo que quisiera. Pero ahora con la entrada del gobierno conservador, el 14 de febrero del 2012, con la reforma laboral, se impuso igualmente un arbitraje obligatorio para resolver los problemas de inaplicación del convenio colectivo, es decir, cambiar las condiciones de trabajo que estaban presentes, pero que en este caso solo puede ser a la baja. Es decir, hay un convenio colectivo y unas condiciones pactadas, pero estas condiciones pueden ser reducidas
si se cumplen unos requisitos que son, si la empresa tiene 2 trimestres consecutivos de pérdidas o reducción de beneficios, puede tener beneficios y aún así inaplicarse las condiciones pactadas en convenio colectivo. Bueno, ¿y qué ha ocurrido eso? Es decir, después de esto, después de esta aprobación, en el último año, ha habido una reducción del 30% medio de sueldo en España. Lógicamente, es decir, estamos hablando que ahora el empresario puede imponer estas reducciones de sueldo y además a través del arbitraje obligatorio, impidiendo que los trabajadores, estando en contra de esa reducción del 30% de sueldo, puedan ir a la huelga o plantear medidas de conflicto colectivo, puesto que al haber un laudo arbitral que es obligatorio para las partes, someterse y luego es ejecutable para las partes, hace que no puedan ir a una huelga o a otras medidas de conflicto colectivo. Bueno, pues esto ha sido el resultado, ya os lo he contado, es decir, ha implicado una reducción del 30% del salario para los españoles. Sigue habiendo el límite que el árbitro nunca podrá reducir y es el salario mínimo interprofesional. Eso es el único límite que existe ahora mismo para el árbitro, pero en cualquier otro caso puede hacer lo que quiera. Bueno, para acabar, decir que a mi entender y al entender de la doctrina mayoritaria en España, esto es inconstitucional. Es decir, la negociación colectiva, el derecho a la negociación colectiva, el artículo 37 de la Constitución, impide que se obligue a las partes a llegar a un acuerdo, ya que es por autonomía de la voluntad y por tanto no pueden ir a un arbitraje de manera obligatoria y por tanto infringe este artículo, y también el impedirles ir a la huelga impide el derecho fundamental a la huelga, está recogido también en la Constitución. Por tanto, la mayoría de la doctrina entiende que es inconstitucional. Pero hasta ahora no hay sentencia y por tanto hasta ahora se ha ido aplicando y se seguirá aplicando hasta que haya sentencia. Probablemente cuando haya sentencia ya habrá terminado la crisis y el objetivo ha sido pues una reducción de salario, una depreciación de los trabajadores durante este periodo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas, ¿no? Si hay alguna pregunta. Sí, con respecto a, sí, porque hablábamos de las ventajas, ¿verdad? Los laudos no se publican, no hay bases de datos como existen en materia jurisprudencial, y esto viene dado porque el arbitraje es confidencial. De hecho, incluso hay trabas cuando desde el punto de vista doctrinal y académico, desde el punto de vista investigador, se quiere acceder a esos laudos arbitrales, es muy difícil, y hay muchas instituciones arbitrales que impiden acceder a esa información ya solo para fines de investigación, porque a mí misma me ha ocurrido. Entonces no se puede acceder a los laudos arbitrales. Es que lo pregunto porque sí, era una pregunta técnica, porque tenía entendido que otros laudos de otras materias eventualmente son públicos. Entonces, igual tenía la duda. Y la segunda es, la OMPI y la WIPO, que, o sea, están apoyando todo esto, el arbitraje. ¿De qué manera? ¿Sabes si, verdad? Si le están dando la mano a todo esto. Sí. De hecho, en la OMPI existe el Centro de Arbitraje y Mediación en materia de propiedad industrial intelectual, y de hecho llevan a cabo arbitrajes en la sede en Ginebra, bueno, o fuera, donde las partes lo pacten. Está el reglamento de la OMPI en materia de arbitraje, después me referiré a él para hablar de medidas cautelares, y es un reglamento muy bueno. De hecho, también tienen varios cuerpos legales para referirse a arbitraje, y es una realidad el arbitraje en materia de propiedad en la OMPI, en la Cámara de Comercio Internacional. También tenemos varios casos en materia de propiedad intelectual, también en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, en la Asociación Americana de Arbitraje. Son varias instituciones las que llevan a cabo arbitrajes en materia de propiedad intelectual. O sea, ya es una realidad el arbitraje en esta materia, ya institucional. Gracias.
Rápidamente, si me lo permite, muchísimas gracias por las exposiciones. Dos preguntas para la señorita Gandía. Es uno, cuando usted se refería a la vertiente moral de los derechos de autor que pueden ser sujetos a ese arbitraje, ¿se refiere a que el autor puede renunciar a esa autoría? Primero. Y segundo, ¿tiene usted un promedio estimado o un estimado del promedio que consume un arbitraje desde que se inicia hasta ese laudo arbitral en promedio? Sé que en España la legislación española establece un máximo de 8 meses. Lo que pasa es que hay una cierta flexibilidad dentro de esos 8 meses. No sé cuál es el promedio a nivel mundial. Le puedo hablar de mi país, que es lo que yo conozco, que es un promedio de 8 meses, y también va a depender mucho de la complejidad del caso. Pero las partes pueden pactar un límite temporal, siempre y cuando, claro, lo pueden pactar junto con el árbitro porque es una cuestión delicada, también va a depender del árbitro y de la complejidad del caso, pero cabe que esa cierta flexibilidad. Y respecto de lo que me comentaba de los derechos de autor, lo que yo propugno que sea arbitrable ya no, la renuncia a la paternidad de la obra, bueno, entiendo, no sé qué disputa habría ahí. El propio autor, si no quiere firmar su obra, creo que es libre de hacerlo. Lo que sí que entiendo es desde el punto de vista de que otro se atribuya la paternidad de la obra y se beneficie de ese rédito económico que esa obra le puede reportar. En ese caso entiendo que esa disputa que podría surgir por la paternidad de esa obra sería arbitrable. Muchas gracias. Y luego para el señor Todolí, entiendo entonces que en el derecho individual no es permitido el arbitraje, ¿correcto? En España. En España, sí. Sí, claro, sí. Okay. Y respecto al derecho colectivo, ¿es objeto de arbitraje los aspectos patrimoniales o hay cierta segregación de qué puede ser negociado o sometido a arbitraje? Todo puede ser sometido a arbitraje. En materia colectiva, todo puede ser sometido a arbitraje. Respecto a qué es obligatorio, es decir, en un proceso de negociación, siempre las partes van a poder voluntariamente decidirle a un árbitro que decida por ellas. Y sería totalmente legítimo. Es lo que he hablado del ejemplo de un coche. Es decir, vas a comprarte un coche, no os ponéis de acuerdo en el precio y puedes decirle a un árbitro que decida el precio. Aquí es lo mismo. Cualquier cosa se puede negociar y todo lo que se pueda negociar se puede trasladar a un árbitro. Lo que pasa es que obligatoriamente sí que hay solo 6 materias que se pueden someter a arbitraje, pero esas 6 son tan amplias, cada una de las 6, que al final acaba siendo todo. Es decir, la regulación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, tasa 6 materias, y esas 6 materias son las únicas que son obligatoriamente, si una de las dos partes lo pide, la otra tiene que ir obligatoriamente al arbitraje, sin comedia arbitral ni nada. Y solo son 6 materias. Lo que pasa es que la doctrina entiende que es todo, porque cada una de esas materias luego en realidad implica muchas más. Es decir, son como 6 grupos de cosas que acaban recogiendo todas las materias sobre las que se puede negociar en un conflicto colectivo entre empresario y sindicato. Muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestros expositores. Los invitamos ahorita a un refrigerio, un cafecito afuera, y el tiempo que tenemos son 15 minutos. Gracias.